Bueno, quiero contarle en esta mañana una pequeña historia que me pareció bastante curiosa. Dice la historia que había un hombre cuyo capital era muy bajo. Este hombre solamente trabajaba para vivir, pero no solamente trabajaba para vivir, sino también trabajaba para ayudar a los demás, para apoyar a los demás. Cada año hacía un banquete en el que daba de comer a todas aquellas personas que no tenían que comer durante las épocas de fin de año. Les regalaba ropa, les daba lo que podía, de lo que juntaba en su trabajo o de lo que lograba ahorrar en su trabajo durante todo el año. Muchas personas fueron beneficiadas gracias a este grave y hermoso gesto que este hombre hacía. Dice la historia que este hombre era un hombre muy amigable, era un hombre que siempre daba consejos, que siempre estaba apoyando a los demás, que siempre tenía esa capacidad para hacer que los demás crecieran, hacer que los demás vieran su potencial. Y pues hubo un tiempo en el que este hombre enfermó y murió. Fue un funeral bastante increíble, ya que en el lugar donde aquel hombre fue velado se hizo una fila interminable de 2, 3 cuadras de personas que llegaban a rendirle homenaje, y cada una de las personas que pasaba al podio a dar palabras tardaba aproximadamente 10, 15 minutos contando una historia no exactamente sobre aquel hombre, sino cómo ellos habían sido influenciados por la vida de este hombre, cómo este hombre había influenciado en sus vidas tanto que los había hecho salir de las drogas, tanto que los había hecho salir de donde estaban, de la depresión, tanto que había logrado que los matrimonios regresaran gracias a sus consejos y gracias a todas aquellas buenas acciones que aquel hombre había hecho. Fue un funeral que tardó muchas horas en lo que aquellas personas le daban y le rendían homenaje. Tiempo después, pues había un hombre que tenía muchos bienes, que tenía muchas posesiones, y era un hombre de aquellos hombres que nadie podía, mi amado hermano, pues hablar con él sin una cita. Era alguien que se codeaba con gente de la alta sociedad, era alguien que se codeaba con gente de muchas altas esferas en el gobierno, era una persona bastante poderosa en su tiempo. Pero llegó un tiempo en el que empezó a decaer hasta que llegó a tener una enfermedad que le hacía olvidar lo que él era y olvidar quién era. Sus familiares lo fueron a meter a un asilo de ancianos y solamente pues pagaban cuando esta persona necesitaba algo en este asilo. Así pasaron los años y aquel hombre falleció. Después de fallecer, lo trajeron al lugar donde iba a ser velado, y en aquel lugar solamente llegaron aquellas personas que lo cuidaban. De hecho, su ataúd lo levantaron 2 de los enfermeros que cuidaban a aquel hombre. Ni siquiera sus familiares se dieron cuenta cuando aquella persona había fallecido. Y vemos el contraste entre estas dos personas, mi amado hermano. Una persona que tenía muchos bienes y que vivió su vida codeándose con la alta sociedad, pero que al final de sus tiempos, ninguna de estas personas pues lo apoyó, ninguna de estas personas estuvo, porque no había cariño, porque había un valor, porque era un hombre con valor, era un hombre que tenía ese valor que el mundo le da a los seres humanos. Pero también el primer hombre era un hombre de valor, pero era un hombre de valores y principios morales, aquellos principios morales que Dios le da al hombre, aquel principio moral que Dios le da a aquellos hombres que, a pesar de no tener una gran cantidad de dinero, con lo poco que tienen hacen mucho. Pero hay muchos que tienen mucho, pero con eso mucho no hacen nada. Así que en esta mañana, recuerde, mi amado hermano, no importa el valor o la cantidad monetaria que usted tenga en la cuenta del banco, sino el valor moral que usted tenga en su vida y cómo utilice esos bienes para apoyar, y cómo utilice su vida para apoyar y para bendecir a los demás a través de su testimonio, a través de sus consejos, a través de sus acciones y también a través de todo aquello que usted puede hacer viendo la necesidad de los demás.